fueron encontradas golpeadas, cortadas y estranguladas hasta la muerte. A mí se me hacía muy curioso en el aspecto de que pues a la señora no se le ve ni maldad ni nada. Ella desvivió a una viejita asfixiándola con un estetoscopio. Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Raro y Perturbador. Es primera vez después de ya un largo tiempo que no nos vemos aquí en redes sociales. Esperemos que nos apoyen. Si te gustan estos temas, asesinos seriales, ovnis y todo este tipo de cosas escalofriantes, te sugiero que te suscribas a este canal, que nos des like y que actives tu campanita. Señoras y señores, el tema del día de hoy es Juana Barraza Samperio. Raro y perturbador. Bueno, pues como les comentaba, empezamos con el tema del día de hoy. Juana Barraza Samperio, también conocida como la Mataviejitas. Bueno, para que los que no sepan, un breve resumen de quién es Juana Barraza Samperio, ahí les va. También conocida como la Mataviejitas o la Dama del Silencio. La Mataviejitas, obviamente, porque se dedicó a matar a personas de la tercera edad, y la Dama del Silencio porque sí era conocida en la lucha libre. Ahorita van a ver un poquito más. Nació en el estado de Hidalgo un 27 de diciembre de 1957, de una infancia muy complicada. Tuvo que lidiar con una madre alcohólica y con un padre ausente. Juana era abusada de manera constante por su madre, no podía tener amigos, no la dejaban asistir al colegio, y el poquito dinero que se ganaba, su mamá se lo gastaba en alcohol. Cuando ella tan solo tenía 12 años de edad, su madre la llevó con un conocido de ella, un sujeto de 26 años, donde la ofreció por tan solo 3 cervezas. Se pasa de lanza. Vaya. Barraza tuvo a su primer hijo a los 13 años de edad, llegando a concebir hasta 7 hijos. No había tele, güey. Nada de tele. Nada de tele. Complicado. A lo largo de su vida logró adquirir conocimientos de enfermería e incluso gracias a su complexión robusta se dedicó a la lucha libre con el seudónimo, como ya lo había mencionado, la Dama del Silencio. En el 2003 el gobierno implementó asistencia médica y beneficios a las personas de la tercera edad, dando oportunidad de recibir esta ayuda en sus hogares, y precisamente en el año 2003 hubo un total de 9 ancianas que fueron encontradas golpeadas, cortadas y estranguladas hasta la muerte. En todos los casos, la gente aseguraba haber visto a una trabajadora social saliendo de la casa de las víctimas. La policía, al momento de tomar el caso, buscaba a un hombre por el modo en que ocurrían los crímenes. Pensaban que era un hombre que se vestía de mujer. Increíble. Y sí, la verdad, sí. Sí. De hecho, se comentaba mucho que la complexión de ella era muy robusta, era como de un hombre. Sí, muy ancha. Su pasado en la lucha libre, pues sí. Claro, se daba mucho eso. La policía detuvo a 2 hombres asegurando que habían detenido a los culpables, pero ¿qué creen? Seguían desviviendo a mujeres de la tercera edad. O sea, la policía decía, listo, aquí los tenemos, pero resulta que seguían muriendo. Pues era nomás para parar ahí un poquito el asunto, Exactamente, y como dices, para calmar un poquito las aguas, porque había mucha tensión en esa época, porque sí había mucha preocupación, porque puede pasar 1 o 2 muertes, no se abruma tanto, pero cuando ya se habla de 9 y los que se empezaron a seguir, híjole, sí, yo me imagino que la gente que veía estos casos en la televisión de que mataban viejitas, seguramente le decían a sus abuelitos o a sus papás, con cuidado, no le abran a nadie, no pasen, no salgan solos. Lo peor es que había un trabajo, un servicio social donde ayudaban, entonces la gente ya ni siquiera eso querían. Ya ni siquiera recibían a enfermeras o alguien en su casa, porque precisamente era parte de todo el miedo que se empezó a generar a raíz de toda esa situación. Fue hasta el 2005 cuando ya de plano eran 30 casos y la policía formó un operativo especial para detener a la Mataviejitas.
Fue hasta el 2006 cuando un joven que iba a visitar a una mujer de 82 años se topó de frente con una mujer que salía del domicilio vestida de rojo, quien se alejó rápidamente. El joven entró al domicilio de la mujer de 82 años y se encontró con el cadáver de ella. Fue cuando salió en busca de la mujer de rojo y por suerte agentes que estaban cerca del lugar escucharon los gritos y ahí detuvieron a Juana Barraza Samperio. Juana Barraza Samperio actualmente hoy cumple una condena de 759 años. Vaya, son cifras que creo que son excesivas en el aspecto de que, bueno, ¿quién te vive más de 90 años? Exacto, eso yo también digo, oye, ¿quién vive más de 100? Bueno, sí hay gente que sí vive más de 100 años, pero 759 años. Hay Creo que, que hay sí. que preguntar la condena en años que humano, perro, gato. Exacto. Sí, aparte, digo, yo siento que es más por el tema de que se vea todo el peso de la ley de 700, 800 años. Exacto. Pero creo que es más tema de cadena perpetua y se acabó el tema. Exactamente. Pero son leyes que Yo- pues, se manejan aquí en México. Yo también considero que simplemente decir cadena perpetua es hasta que muera, Sí. hasta que ya Hasta que termine ya- su vida. Sí, claro. Pero 759 años, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Son las leyes de... Seguramente va a vivir 800. Sí, Exacto. porque digo, en otros países, digo, obviamente son sistemas diferentes, pero es cadena perpetua y en otros casos hasta la inyección letal, que todavía Oh, sí, hay países que todavía lo manejan. Fíjense, Pero aquí es de esta manera. fíjense que hay muchos puntos aquí al momento de estar leyendo es que se me hacen terribles. Por ejemplo, el hecho de que su madre a los 12 años de edad la haya vendido a un señor, bueno, no a un señor, a un joven de 26 años por 3 cervezas. Lo que era la adicción al alcohol, porque Sí, sí. llega un momento donde se pierden Pero completamente. tú dices de tu mamá, o sea, Pues, wow. Hay gente que no deberían de ser ni mamás ni papás, porque el papá, pues obviamente estuvo ausente, y la mamá alcohólica que la regenteaba y todo eso, y de ahí precisamente vienen los problemas. Claro. De ahí, digo, no es justificación obviamente, Claro. pero de ahí es donde ya se vienen los problemas. Por ejemplo, yo en una plática que tuve acá con mi compañero Luis, el Huicho, platicábamos de que precisamente ella escogía a sus víctimas por eso. Sí, de hecho, hubo varias entrevistas donde a ella le decían, ¿por qué elegiste a las viejitas? Pues decía ella que le recordaban mucho a su mamá, porque pues ya lo comentamos al principio, o sea, era como una víctima más fácil para ella, porque eran señoras que no podían defenderse, muchas vivían solas, y pues esta señora se aprovechaba de lo que ofrecía el gobierno, que eran las ayudas, pero pues de ahí se aprovechó la señora, tristemente. Sí. Y no solamente eso, él les quitaba sus pertenencias también a la Sí, gente. Lo pues, ocultaba agarraba lo ajeno. sí, le gustaba, pues. Así Ya es. estaba en la situación. Que, pues también ahí puede ser tema de necesidad, pero ya era de que ya no te llegaba agua a la azotea y pues ya era más que nada por gusto, porque imagínate, ya había más de 30 casos. Sí, y pues sí. complicado. Creo que era más por gusto. Sí, ya, que yo sí. pienso que ya llegado a ese punto, sí. Sí, y de problema psicológico también, pues te digo, como por lo vivido de infancia, los abusos y todo, haber concebido a su primer hijo a los 3 años de edad, oye, una niña. Sí, claro, y parte de muchos asesinos seriales vienen también de mucho tema de que son traumas de la infancia, abusos, tanto físicos, verbales, sexuales, todo. Claro. Y de ahí parte a este tema pues, psicológico que llega hasta matar, torturar y todo. O sea, Sí, de hecho, cuando son jóvenes normalmente empiezan con animalitos, Sí, sí. y ya cuando son grandes, ya cuando tienen la fuerza, ya cuando tienen otro conocimiento, y ahora sí ya se desquitan con No, la gente. no valoran en ese aspecto la vida. Empiezan con un animalito y luego siguen con las personas. Exacto. Es muy peligroso eso. Oye, pero te voy a decir una cosa. Yo estuve haciendo la investigación, estuve ahí leyendo, Ajá. y hubo algo que sí me Te sorprendió. cuatrapeó. Sí, y te voy a decir bien sincero. La siguiente vez que yo vaya a unas similares, a una farmacia con un doc o algo, lo voy a tratar con tantito más de cuidado. Te voy a decir por qué. ok. ¿Has visto la película de John Wick? Sí, claro, Ok. muchas veces. Ya ves que se hace mucho la mención de que este tipo mató a una persona con un lapicero y cosas así. sí. Ok. Entre el historial de todo lo que ella hizo, ella desvivió a una viejita asfixiándola Sí. con un estetoscopio.
Sí. Sí. Ese aparatito que se ponen los dogs acá para escucharte el corazón, ese rollo, Pulmón. lo agarró alrededor hasta que lo estranguló. Vaya. Changos, es que, pues obviamente una señora ya de la tercera no tiene la fuerza para defenderse. Sí, no, claro. Entonces, imagínate una persona de su corpulencia, a una viejita la agarra y no solamente eso, digo, fue una manera, pues, pero también apuñaló. Y, o sea, el chiste es que hizo muchas cosas que no debieron de haber sucedido. Lamentablemente pasaron. Y pues hoy ella es una de las asesinas seriales más famosas de México. Oiga, chicos, ¿y a poco no les ha pasado por la mente pensar que cuando la atraparon, yo creo que no se le veía como esa maldad? Uno nunca se imaginó que hubiera sido una señora como ella. ¿Por qué? Porque a mí se me hacía muy curioso en el aspecto de que pues a la señora no se le ve ni maldad ni nada, compañeros. O sea, ¿a poco no le ha tocado uno ver de repente en la calle, ve uno bien tumbado que dices, este me va a hacer algo, ¿no? O sea, este se ve muy violento. Y creo que muchos de los asesinos seriales que me ha tocado investigar y ver, por ejemplo, en redes, pues no se les ve unos, o sea, muy hasta formales, con lentes muy y todo, normalitos. muy normales. Y esa señora, pues te las puedes encontrar en las vecindades barriendo la casa, o cómo está, buenos días, que va por las tortillas, y esto y todo, en la tienda, que con la comadre, o sea, nadie se imaginó, o sea, todos, o sea, ya lo comentaba Eric, que se dejaron ir por ahora, así que el primero que veían, lo agarraban, primer delincuente, y era. Ajá, Y, sí. o sea, yo creo que nadie se imaginó que iba a ser Era una señora, sí, una señora, y aparte, pues que no se le veía o sea, físicamente no se le veía como esa maldad o algo. Exactamente, Muy, sí, como dice muy fuera, Huicho, yo creo que te la encuentras en la tienda, en los tacos, cruzando la calle y ni te le haces para un lado porque la verdad es que se veía noble. Sí, no, noble. no se le, digo, hacia primera vista no pareciera, ¿no? Yo creo que por eso también no daban con ella, pues. Sí. Aquí el detalle es que dieron con ella porque cometió, digamos, un error de que alguien la vio justo cuando salía de un domicilio donde acababa de asesinar o de desvivir a una anciana. Entonces, directamente se fueron por ella. Sí. Y ahí fue donde ella ya empezó a confirmar que sí había sido ella y del por qué lo hacía y todo este tipo de cosas. Vaya, es que está cruel. son temas muy complicados porque aquí en México sí ha habido muchos asesinos seriales y creo que ella fue la que hizo un boom en todo México. Exactamente. Pero, digo, a lo largo de la historia ha habido muchísimos y lo hemos visto incluso hace poco tiempo de muchos asesinos, o sea, seriales que se ha impactado mucho en el país, pero lo que fue fue algo, es una leyenda en el aspecto de algo tan fuerte que fue. Asesinos que poco a poco iremos viendo en ese canal. Claro que sí. Exactamente. Y no solamente de México, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir temas de ovni, nos vamos a ir hasta Sudáfrica. No, África. En Europa hay unos que ni se imaginan, ¿eh? ¿Quién andará por allá? ¿Cómo se llamaba El Jack este? el Destripador. En Europa era Jack, el famosísimo Jack. Sí, Por también. mencionar algunos. Incluso irles diciendo que vamos a ir a visitar lugares tétricos, también un montón de cosas. Les puedo asegurar que este canal les va a gustar. Entonces, brevemente los invito nuevamente a que se suscriban, aprovechando que ya mero vamos a terminar, porque ya nos están avisando acá atrás que próximamente se nos termina el tiempo. ¿Cómo ves, José, que agarraba víctimas de la tercera edad? Es un tema muy delicado y sobre todo aquí en México te voy a decir por qué. Yo no sé las demás partes del mundo, los demás países cómo se manejen, ¿no? Pero aquí en México estamos de acuerdo que lo que es la mamá, la abuelita, ese rollo, es sagrado. ¿Sí? Sí. O sea, tú puedes Son las patronas. Sí, de hecho, saludos sí, a mi abuelita. saludos a las abuelas. Tú puedes ir por la calle y te pueden decir todos los insultos que tú quieras y no pasa absolutamente nada. Pero ay, donde alguien se meta con tu mamá, porque entonces se convierte ¡Arde Troya! Sí, esto se convierte en una guerra. Claro. Sí, que te la recuerden, está claro. Exacto. Entonces yo pienso que iba por ahí. O sea, literalmente si estamos hablando que ellas eran señoras de la tercera edad, eran abuelas de muchos, pero también eran madres de muchos. Entonces que te toquen a tu mamá, que lastimen, o en este caso que la lleven a esos extremos, pues no es algo bien visto, y menos por acá. Oye, Gucho, y por ejemplo, disfrazarse para llegar a
prenatal está cabrón. Sí, O sea, ella creo se que- vestía de enfermera. Así es, y de principio lo hacía por tema de necesidad, porque parte también, digo, de lo que estuvimos investigando y que se ha dado mucho a conocer, era de que ella incluso antes, pues obviamente ya lo comentó Eric, era luchadora, pero tuvo una terrible lesión en la espalda, que incluso ella, antes de ser luchadora, vendía palomitas Así es. afuera de las arenas, Así porque es. obviamente era la necesidad, porque fueron 7 los hijos que tuvo. Y a partir de empezar a los 13 años del ser madre, pues imagínate, a los 13 años que andabas haciendo, mi estimado. Andabas jugando, brincando, con la bici y todo, o sea, En la imagínate, secu, en la secu, o sea, quitando los moquitos y todo, entonces, pero imagínate ella- la fuerte que fue para ella, Ajá. obviamente no se justifica como ya lo dijimos, Sí, no. pero era, al principio sí ella le buscaba, era la famosa mamá luchona, Claro. pero creo que entre las circunstancias, las situaciones la empezó a llevar a perderse en un grado de destruir completamente El lado pues, oscuro. todo el lado oscuro. El lado Fue oscuro. Sí, y El lado entonces, perturbador. de ahí se fue, Perturbador. exactamente, y de ahí se fue por el lado de la necesidad, y pues ya aprovechó este tema de vestirse como enfermera. Pero pues bueno, es algo, digo, nos podemos ir más extenso este video, pero Pero ya nos están avisando Ya que nos ya, están avisando allá que ya- atrás, ya ya el nos parcero están- que poco a poco lo irán conociendo, nos está diciendo, hasta aquí llegaron. José, ¿algo que agregar? Un gusto estar acá de regreso, la verdad. Exacto. Ya extrañaba estar aquí en la mesa con la banda. El Huicho, que es el nuevo integrante, pero poco a Hello. poco se nos va a ir uniendo al desmadre. no speak Spanglish. No entender. No, pero muchas gracias, amigos, por invitarme a este podcast. Proyecto. Y el proyecto, digo, la verdad es que emociona mucho y sobre todo porque es de muchos temas, terror, vamos a hacer exploraciones. Sí, Por ahí sí, tenemos sí. sorpresas para ustedes. Síganos, ténganos paciencia, apóyennos y van a ver que van a tener muy buenos resultados de parte de nosotros y pues vienen cosas muy interesantes. Así es, señoras y señores, no me queda más que agregar. Gracias por ver nuestro video. Nuevamente, suscríbanse, banda, apóyennos y hasta la próxima.